A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Le damos la bienvenida a esta hora a Teodoro Crisolo. Él es economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. Teodoro, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día, muy amable como siempre. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Vamos a conversar acerca del rol del Consejo Fiscal en la marcha económica del país, a propósito de la no ratificación de Carlos Oliva como presidente del Consejo Fiscal, y nos gustaría que en los detalles nos explique cuál es el papel, el rol del Consejo Fiscal. Pero antes quería pedirte un comentario, naturalmente, sobre el tema económico que ya empieza a ser no una tendencia, sino genera un conjunto ya de opiniones, y es que la calificadora de riesgo Standard & Poor's ha colocado al Perú a un paso de perder el grado de inversión. Y la agencia dice que la incertidumbre política y las decisiones del Congreso están afectando la inversión privada y la capacidad para recuperar el espacio fiscal. Me gustaría conocer un comentario acerca de qué podríamos perder este grado de inversión. Sí, José, muchas gracias por la pregunta y es un tema muy crítico el que tocas en realidad, ¿no? Porque la reciente rebaja de la calificación crediticia es un evento que ya veníamos advirtiendo varios economistas del medio local desde hace un tiempo, ¿no? La decisión que ha tomado la agencia calificadora de riesgo Standard Poor's muestra con bastante claridad cómo el deterioro institucional que hemos venido experimentando a lo largo de los últimos años comienza a erosionar las fortalezas macroeconómicas que tanto tiempo y que nos ha tomado décadas construir, ¿no? En efecto, la calificación crediticia que tenemos ahora es la misma de hace 13 años, ¿no? Esta calificación de triple B menos es la mínima clasificación del grado de inversión. Y tal como mencionabas, estamos solo a un peldaño de perderlo. ¿Y qué implica esto? Lo que implica básicamente es de que en el futuro vamos a tener, digamos, cada vez mayores dificultades para poder acceder en algún momento a mercados más grandes de financiamiento. Usualmente los fondos, los portafolios globales de inversión, lo que principalmente ven antes de poder invertir en algún país emergente como el Perú, básicamente a través de los bonos soberanos que emiten o de los bonos corporativos que emiten las empresas, es estas tablitas, ¿no? De clasificación crediticia, de calificación crediticia. Es como si en realidad un banco nos estuviera evaluando a nosotros cuando vayamos a sacar un préstamo, ¿no? Lo primero que ve es nuestro récord crediticio, nuestro puntaje, ¿no? En estos sistemas. Y entonces nosotros ya estamos básicamente cerquita del puntaje que nos quitaría, digamos, la posibilidad de que inversionistas puedan prácticamente a ojos cerrados invertir en el Perú, ¿no? Lo que hace justamente este tipo de noticias más bien es que despierta cada vez más alertas, pone cada vez, digamos, cada vez más cautelosos a este tipo de inversionistas institucionales grandes que se tienen afuera, y evidentemente eso repercute, digamos, así como a nosotros nos perjudicaría a través de mayores tasas de interés, si es que somos un perfil más riesgoso, para el Perú también ocurriría lo mismo a nivel país, ¿no? Mayores tasas de interés que no solamente afectan al financiamiento del gobierno, sino más bien también afectan al financiamiento del resto de empresas que dependen justamente de este tipo de tasas, ¿no? Que son básicamente las empresas grandes corporativas, ¿no? Que hacen emisiones en los mercados internacionales. Cuando Teo- cuesta más el dinero, lo que hace justamente para poder traerlo al Perú es de que se reduce también en cierta medida la capacidad de atracción de inversiones grandes, ¿no? Porque, digamos, el dinero cuesta más, el costo de capital es más alto, ¿no? Entonces eso se traduce finalmente también en menores capacidades, oportunidades de crecimiento, que es otra de las cosas por las cuales Standard Poor's ha rebajado nuestra calificación, ¿no? Porque menciona dos grandes factores, ¿no? El primero de ellos es que justamente el caos político en el que se ha sumergido el país en los últimos años está impidiendo que podamos recapitalizar los colchones macroeconómicos que hemos perdido a causa de la pandemia y también de las crisis económicas posteriores, ¿no? Y aquí básicamente son dos colchones grandes, ¿no? El primero, el tema de las pensiones, que durante estas últimas semanas claramente se ha observado cómo es que no hay, primero, un interés por generar alguna reforma integral del sistema, y segundo, porque también hay, digamos, una menor capacidad del Ejecutivo para poder contener estas iniciativas que destruyen el sistema previsional, como los retiros anticipados.
¿no? Eso es uno. Y lo otro es el tema de la deuda pública, ¿no? El aumento de la deuda pública que todavía se mantiene por niveles bastante bajos con respecto a la región, pero que en general se mantiene en niveles más elevados de lo que teníamos antes de la pandemia, tanto la deuda bruta como la deuda neta, ¿no? La deuda neta es básicamente la que obtienes, restas todo lo que tienes en de deuda y le restas los activos que tiene el gobierno, ¿no? Incluso la deuda neta que antes, digamos, llegaba a casi 25 o 26% perdón, el 11-12% del PBI, ahora está superando justamente los 25% del PBI, ¿no? Ahora, Teodoro, Entonces, esos factores en general están en cierta medida, digamos, restándole un poquito de atractivo al perfil crediticio del Perú, ¿no? ¿y esto puede tener alguna consecuencia, algún riesgo en las variables macroeconómicas proyectadas para este año, esta calificación de riesgo, este grado de inversión? En general puede traducirse en un menor apetito por, digamos, los activos locales, pero no es que signifique una fuerza en contra, una fuerza adversa frente al crecimiento, ¿no? Lo que más pesa, digamos, para el crecimiento en general de este año ya lo están dando los precios del cobre, los precios del oro, ¿no? Es un contexto internacional relativamente menos adverso de lo que se estaba previendo hace algunos meses. Eso de alguna manera le da soporte un poco a la recuperación de la actividad económica, pero esta rebaja de la calificación crediticia más bien es algo que a largo plazo te puede llegar a pasar factura, ¿no? Es, digamos, este tema que mencionaba, ¿no? El hecho de mayor dificultad para acceder a algunos mercados, para acceder a algunos perfiles institucionales de inversión global, ¿no? Es lo que finalmente te puede llegar a terminar pasando factura porque son menos capitales de largo plazo que puedes llegar a tener en el país, menos inversión y menos capacidad de crecimiento, pero esto, digamos, en el corto plazo es difícil de prever algún efecto, ¿no? Usualmente se traduce, por ejemplo, en mayor riesgo país, pero es acotado, ¿no? No hay una evidencia clara de que los países que le reduzcan la calificación crediticia siempre muestren una respuesta similar, ¿no? Lo que ocurre usualmente más bien es de que se deprecia cierta medida el tipo de cambio, suben un poquito las tasas soberanas, ¿no? Pero en realidad todavía esto, los efectos de una medida de ese tipo que se podría prolongar inclusive aún más si es que se dan algunos factores negativos que ha mencionado Standard Poor's, sí le puede pasar factura más bien al crecimiento, a la capacidad de crecimiento a largo plazo del país. Veamos otro tema que también está en el interés en los últimos días, ¿no? Que tiene que ver también con el tema económico, el rol del Consejo Fiscal en la marcha económica del país, a propósito de la no ratificación de Carlos Oliva como presidente del Consejo Fiscal. En primer lugar, me gustaría que nos expliques cuál es el papel, el rol del Consejo Fiscal. Sí, a ver, el país, el Perú, como parte de su historial por el manejo responsable de las finanzas públicas, a inicios de la década pasada constituyó una serie de medidas que permitirían darle, digamos, una mayor transparencia y contrapesos al diseño y ejecución de la política fiscal. Como parte de esos esfuerzos es que se funda el Consejo Fiscal como una entidad consultiva, en cierta medida autónoma, que con un cuerpo colegiado integrado por una serie de miembros netamente técnicos, emiten opiniones colegiadas, emiten opiniones técnicas sobre la manera en cómo se están administrando las finanzas públicas en un determinado país. En este caso, en el caso del Perú, ¿no? Tenemos un consejo fiscal que ha venido a lo largo de los últimos años emitiendo opiniones sobre los marcos macroeconómicos que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas para poder cumplir con sus reglas fiscales, con las reglas de gasto que están establecidas en las leyes de responsabilidad y transparencia fiscal. Entonces, en cierta medida, el Consejo Fiscal brinda cierto contrapeso no vinculante frente a los tipos de decisiones que pueden llegar a tomarse desde el Ministerio de Economía y Finanzas, principalmente en cuanto a lo relacionado a el diseño de la política fiscal y manejo de las cuentas públicas, ¿no? ¿Esto qué significa? Que la función clave de un consejo es velar por la transparencia y además por la institucionalidad en las finanzas públicas. ¿Es así esto? Sí, es principalmente ese tipo de función, esa responsabilidad. Es una función que antes recaía en cierta medida sobre el Banco Central, pero que después de la creación del Consejo Fiscal
ya en cierta medida ha recaído más en ellos, ¿no? Esto de estar constantemente monitoreando qué es lo que está pasando con los decretos que se emiten desde el Ministerio de Economía y Finanzas, cómo se está manejando el presupuesto, cómo se está gestionando la política tributaria. Todos esos aspectos permiten darle, digamos, cierto contraste a la posición gubernamental de la manera en cómo se están administrando las finanzas públicas, ¿no? Estos son ejercicios que se hacen en diversas partes del mundo, en realidad, y que de alguna manera le ayuda a brindar mucho mayor transparencia y también ayuda a generar un debate, una deliberación mucho más informada sobre la manera en cómo se debe administrar las finanzas públicas en el país. Y en el caso de Carlos Oliva, de manera puntual, él ya venía opinando sobre las decisiones riesgosas en materia económica, ¿no? Uno de ellos, lo que ocurría en el Congreso de manera permanente, ¿no? El manejo y la disciplina fiscal, ¿no? Incluso un último tema que parece ser no ha gustado, que opinó respecto a una transferencia millonaria hacia el gobierno regional de Ayacucho. Y lo más reciente es también incluso el sobreendeudamiento aparentemente del Consejo Metropolitano de Lima, ¿no? O sea, era un contrapeso, es un contrapeso, Es un contrapeso no vinculante. En ¿ya? realidad, digamos, más allá de poder emitir opiniones respecto a la manera en cómo se maneja el presupuesto y los recursos del Tesoro Público, ¿Ya? ya depende mucho en realidad de la administración en general del Ejecutivo y del MEF poder tener en cuenta dentro del diseño de su política fiscal ese tipo de recomendaciones. Pero claro, o sea, no solamente Carlos Oliva ha emitido una opinión respecto a lo que ha hecho este gobierno o esta administración, ¿no? Lo ha venido haciendo también en el caso de la administración previa del gobierno Castillo. Hay que recordar justamente la manera en cómo fueron bastante críticos y enfatizaron cómo era inadecuado emitir constantemente decretos de urgencia para actividades que no necesariamente representaban una urgencia en ese momento, ¿no? Entonces, no es que, digamos, las críticas hayan comenzado a salir ahora, digamos, es Claro. una labor constante que realiza el Consejo Fiscal desde el inicio, desde su creación hasta ahora, ¿no? Ahora, Teodoro, esta decisión adoptada por la Presidencia de la República, por la decisión finalmente de acuerdo a lo que informa la prensa, alguna gente entendida, ¿esto debilita la fortaleza del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la capacidad de toma de decisiones? En general, no es que lo debilite, lo que ocurre es que es la manera en cómo se percibe este cambio, ¿no? En el cual, digamos, ya había sido recomendado por el mismo Consejo Fiscal para poder darle otra continuidad o otro periodo más a Carlos Oliva dentro de la presidencia del Consejo Fiscal, ¿no? En general, no es que debilite la capacidad del Ministerio de Economía y Finanzas, pero sí en general lo que se percibe es de que no, de que frente a cualquier crítica que se le vaya a hacer, digamos, no va a haber un contrapeso relevante dentro del diseño de este tipo de decisiones en materia de política fiscal, en materia de manejo de gasto, en materia de lineamientos tributarios que puede llegar a ejecutar la actual administración. O sea, estamos perdiendo los reflectores que exigen un manejo en orden y una disciplina en la economía. Eso es lo que podemos perder. Es que no va a dejar de existir en general el Ya, Consejo Fiscal, ¿no? sin, sin, Habrá que, digamos, ver quién es la persona que claro, asume, digamos, pero usualmente este tipo, digamos, de entidades han sido encargadas o han sido presididas por personas sumamente técnicas, ¿no? claro. El presidente anterior fue Waldo Mendoza, que ahorita también No, integra el consejo, digamos, el consejo del Consejo Fiscal, y y bueno, él ha sido también ministro de Economía y Finanzas, es una persona, digamos, súper destacada digamos, investigación macroeconómica y una situación similar ocurría en el caso de Carlos Oliva. Entonces, lo más probable, digamos, es de que en realidad se esté buscando tal vez un perfil similar, ¿no? Pero no es que el Consejo Fiscal deje de existir, en general va a seguir, digamos, contando con los miembros que brindan esa opinión colegiada, porque hay que recordar de que Carlos Oliva en realidad era el presidente del Consejo Fiscal y era, digamos, el vocero de todo un cuerpo colegiado detrás, ¿no? O sea, varias personas que están compuestas, por ejemplo, por Carolina Trivelli, que ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Alonso Segura, Eduardo Morón, si no me equivoco, también, Waldo Mendoza. Entonces, son personas reconocidas que en general
no es que solamente recaiga la tarea en una Claro. sola persona, ¿no? Digamos, es todo un conjunto, digamos, de expertos que brindan recomendaciones al Ministerio de Economía y Finanzas y al Poder Ejecutivo en su conjunto para poder cumplir con los lineamientos de política macroeconómica que el mismo MEF define, ¿no? Entonces eso en cierta medida, digamos, no va a desaparecer porque cambien la figura, digamos, que encabeza este consejo. Muy bien, Teodoro, yo te agradezco como siempre la amabilidad de compartir estas reflexiones a través de Radar Económico, que siempre llega a través del Instituto Peruano de Economía. Saludos, Teodoro. Buen día. Hasta luego, José. Hasta Igualmente, luego. buen día. Conversamos con Teodoro Crisolo, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.